Bienvenidos a un capítulo más de Fedequinas TV. En Fedequinas TV entendemos la importancia de los herrajes en los caballos para mantener la salud y el rendimiento general de nuestro caballo criollo colombiano. Por ello, en este capítulo entraremos en el maravilloso mundo de la forja y la fabricación de herraduras, explorando a fondo los 3 tipos de modificaciones aprobados en el reglamento para el año 2024. Yo soy Valentina Cano y esto es Fedequinas TV. Jorge Eduardo Sánchez, un médico veterinario, zootecnista y además herrador profesional, será el encargado de dirigirnos en este mundo. Jorge, bienvenido a Fedequinas TV. Hola Valentina, buenas tardes. Gracias por la invitación para hacer las demostraciones de la fabricación de las modificaciones que por fortuna entre Fedequinas y la Asociación Colombiana de Herradores, que en este caso estoy representando, me invitan a hacer las demostraciones ya como tal de fabricación, no de modificación, que ya en el video anterior vieron cómo se modificaba las herraduras de fábrica. En este caso, en el video que estamos haciendo son las demostraciones de cómo se fabrica una herradura desde cero y como tal las modificaciones que se aceptaron por la Junta Directiva de Fedequinas. Jorge, cuéntanos un poco sobre tu perfil profesional. Soy médico veterinario zootecnista y soy herrador profesional de Midwest Horse School y tengo un grado de certificación de CJF de la Asociación Americana de Herradores. Ejerzo mi oficio desde el 2012, en el 2015 pude certificarme y en el 2019 en la certificación básica y en el 2019 pude obtener mi certificación avanzada. Desde ese entonces he estado en diferentes ciudades ejerciendo mi profesión. Jorge, contémosle a nuestros espectadores cuáles son las 3 modificaciones que entran en el reglamento. Ya mencionado, tenemos 3 modificaciones. Tenemos una modificación del Rolling Toe, una modificación de Rocker Toe y tenemos una modificación de soporte lateral o medial, ¿correcto? Vamos a iniciar con las 2 modificaciones de pinza o la parte delantera de nuestro casco. Tenemos 2 modificaciones que básicamente modifican, como tal, valga la redundancia, modifican nuestra parte delantera. Vamos a iniciar con el Rolling Toe. El Rolling Toe es una modificación que tiene un desgaste en la pinza de la herradura y si para las personas que están viendo el video ven un herraje ya de 30 a 40 días de un caballo, principalmente en los miembros pélvicos, en las patas, verán un desgaste. Este desgaste se produce por su mecánica y su trabajo o el diario trabajar pues, de entrenamiento, y la finalidad de esta modificación es asemejar esos desgastes. En este caso hicimos 2 manos, pero usted también lo pueden hacer para los miembros pélvicos. En las manos, entonces tenemos que esta modificación tiene un parámetro técnico. Ya nuestro compañero Raúl explicó muy bien las especificaciones y las reglas técnicas, pero vamos a tomarlas rápidamente para tener en contexto. Entonces el Rolling Toe es un biselado o un desgaste de nuestra pinza que va básicamente desde nuestro inicio de la primera estampa del hombro medial al hombro lateral y no debe sobrepasar la mitad de nuestra tabla. ¿Ok? Eso básicamente es el parámetro técnico tanto para las manos como para las patas. ¿Qué función tiene como tal? Estas modificaciones de pinza modifican el breakover o la salida del paso del casco o del miembro en general que va a ejecutar el caballo. Entonces, algunos caballos, acá tenemos 2 ejemplos, 2 modelos anatómicos,
Esta es la parte delantera de nuestro casco. En la herradura, esta es la modificación que estamos haciendo. Algunos caballos, por conformación, ¿sí? Por conformación, tienen la pinza del casco ligeramente desplazada y larga, tanto en manos como en patas. En el caballo criollo los encontramos en esos dos escenarios. Hay caballos que no toleran que esta pinza sea muy larga, así lo recorten lo más que puedan. Y muchas veces los herradores, nuestros compañeros, tratan de llegar a balance lo mejor que se pueda, pero el casco tiene un límite del corte que no va a poder pasar de ahí. Y no va a poder pasar de ahí porque básicamente lo va a limitar el crecimiento. Hasta ese punto usted va a poder recortar, pero algunas conformaciones no van a permitir que ese casco llegue a un buen balance. Es ahí donde nosotros optamos por hacer modificaciones en la pinza. Una modificación que no es tan drástica y que nos puede equilibrar un poco esa pinza larga es el rolling toe, ¿ok? En donde el rompimiento del paso ya no lo va a hacer, o el vector de palanca no lo va a hacer en el borde de la herradura, sino lo va a hacer un poco más atrás. ¿Okay? No quiere decir que si necesitamos mucho rolling lo vamos a poder hacer hasta acá, porque como tal el parámetro técnico que aceptó Fede Quinas fue máximo hasta un 50% de nuestra tabla. Y en realidad si necesita tener aún más un poco más de biselado o un poco más de rolling, vamos a tener que hacer otro tipo de modificación que como tal es un rocker toe. Entonces en esos casos donde la pinza es muy larga, esa pinza larga hay caballos que los incomodan mucho. En este modelo anatómico lo podemos explicar mejor. Entonces las pinzas largas hacen un vector de palanca en donde todas las estructuras del aparato flexor van a verse sometidas a mucho estrés y mucha tensión. ¿Cómo actúa anatómicamente esta modificación en los caballos? Este tipo de modificaciones lo que hace es disminuir esta palanca tan drástica que no pudimos recortar más porque el caballo podría quedar cojo. Entonces ponemos en nuestra pinza una modificación, en este caso el rolling, y vamos a tratar en lo posible de disminuir la tensión que ejercen o la fuerza exagerada que puede estar haciendo el tendón flexor digital profundo y el tendón flexor digital superficial. Eso hace que el caballo tenga mayor comodidad, no va a tener que hacer tanta fuerza a su estructura flexora, como tal también su articulación del menudillo, no va a tener que hacer tanta fuerza y el caballo se va a poder desplazar un poco más fácil. Eso no va a hacer que tenga mayor ventaja en otro caballo porque sencillamente estamos tratando de neutralizar las fuerzas de ese miembro en ese caballo en específico. Si ese caballo está presentando una incomodidad porque sus pinzas no se pueden traer al punto en que necesitamos para que el caballo esté cómodo, pues mediante la modificación de la herradura lo hacemos y va a poder expresar su genética o su línea pues, genética que tiene y expresar su finalidad zootécnica. ¿Tiene más ventajas un caballo sobre otro con esta modificación? Como tal, esa modificación de la pinza no enmascara diferentes problemas. Lo que necesitamos en este caso es darle comodidad y bienestar al caballo. ¿Mediante qué? Una modificación de la herradura para tratar en lo posible de que su tendón flexor digital profundo, su tendón flexor digital superficial y todo su aparato fibroelástico no ejerza tanta tensión. En este caso es un desplazamiento de nuestro casco o de nuestra pinza leve. En la siguiente modificación, cuando tenemos unas pinzas ya muy distorsionadas, sea por conformación, o sea por mala praxis en el herraje, o sea por cualquier motivo que nosotros tengamos, el casco se ha desplazado mucho y lo hemos tratado de ir recogiendo para neutralizar aún más esas fuerzas. Tenemos una modificación que hace una acción aún mayor que el rolling toe. En este caso es el rocker toe. El rocker toe es una elevación de nuestra pinza que también tiene un parámetro técnico. No puede sobrepasar el 50% de nuestra tabla, ¿sí? El 50% de nuestra tabla. El 50% de nuestra tabla, al igual que nuestra vista solear también, no puede sobrepasar el 50%. Tiene un porqué. Esta zona
que va a estar contra el casco, esta elevación que tiene, el anchor de esta elevación o la distancia que tiene o que debería tener es la misma distancia o el grosor que nosotros tenemos de la muralla. Eso es muy importante, porque si esta porción de la herradura es muy amplia, o sea, el rocker toe es muy grande y nos hace contacto con la suela, vamos a tener problemas de presión de suela y eso genera incomodidad y genera claudicación. Entonces, el parámetro técnico es que no debe sobrepasar la mitad de la tabla. Es lo máximo que puede sobrepasar. Normalmente el caballo criollo colombiano no tiene un grosor de muralla tan voluminoso o tan amplio como lo tienen otras razas. Más que este caballo es cerrado muy constantemente, 30, 35 días, 40 días máximo, entonces el grosor de nuestras murallas no es muy amplio. Para poder garantizar un bienestar de nuestro caballo, este parámetro tiene que cumplirse. ¿Qué pasa si no se cumplen los parámetros de las modificaciones? Entonces, si llegan a una pista con un rocker toe que sobrepase la mitad de nuestra tabla, puede ser descalificado o no va a entrar en la competencia porque no está cumpliendo el parámetro técnico y puede estar produciendo una incomodidad en el caballo. Puede que no lo exprese el caballo, pero técnicamente no está bien hecho. Entonces, en este caso del rocker toe, de la elevación de nuestra pinza, nuestra pinza doblada, tiene mayor acción aún en todo el aparato flexor y fibroelástico de nuestro casco. Si necesitamos, eso lo tiene en cuenta tanto el médico veterinario como el herrador que está haciendo la profesión o que está haciendo el servicio, que con el solo rolling toe no está equilibrando las fuerzas o no está equiparando las cargas, entonces va a requerir un poco de una modificación que nos brinde una mayor acción. En este caso entonces es el rocker toe. Puede ser utilizado tanto en manos como en patas. En patas en nuestro caballo criollo es muy utilizado y se puede utilizar bastante, y cuando el otro año que ya entre en reglamento como tal y puedan empezar a sacar a las pistas este tipo de modificaciones, se va a beneficiar un gran número de caballos, porque en la mecánica de nuestro caballo hoy en día, si lo vemos un poco más detenidamente, la acción de nuestros miembros pélvicos, las patas de nuestros caballos siempre están pisando en la pinza, unos por mecánica, otros porque están presentando alguna incomodidad de tanto articular como de nuestro aparato flexor. Entonces esta modificación nos va a ayudar mucho a este tipo de caballos para tratar de equilibrar un poco las cargas, la mecánica y el bienestar como tal del caballo. Y nuestra última modificación es el soporte lateral o el soporte medial, depende para lo que necesitemos. No siempre el soporte va lateral, a veces por conformación y necesitamos equilibrar las cargas en una línea sagital, en un plano medio, perdón, a veces necesitamos el soporte medial. Entonces, en este caso, es una herradura asimétrica que tiene una mayor expansión, sea en este caso es rama lateral, y tiene un cambio de dirección, un cambio de tamaño y de amplitud de nuestra rama medial. Entonces la rama medial va ligeramente un poco más corta, un poco nomás, pero tiene que tener un ajuste normal en el casco, en el talón del casco, no puede quedar corta o no debería quedar corta, y nuestro talón lateral también debe tener un ajuste. ¿Cuáles son los parámetros técnicos para esta modificación? El parámetro técnico de esta modificación como tal es que la expansión de la herradura no debe tener más que un cuarto. Entonces, cuando los caballos van a ser herrados, esta expansión, este ajuste, no debe sobrepasar un cuarto de pulgada. Un cuarto de pulgada. Esto es lo máximo que puede quedar por fuera la herradura. Por eso es muy importante que cuando se estén fabricando las herraduras, sepan y se den cuenta para qué casco se va a hacer, qué tamaño del casco, porque los soportes son muy importantes para equilibrar fuerzas, dar balance, mejorar la dinámica que está teniendo el tren posterior, pero este soporte que yo estoy fabricando, en este caso,
que se forjó la herradura, yo lo estoy haciendo para un casco en específico y debe ser ajustado en ese casco. Entonces yo quiero tener un buen soporte, pero a la hora de ir a ajustar en mi casco, a la hora de irlo a ajustar, no puedo tener soportes tan amplios o tan grandes, porque en el momento de ajustarlos o va a quedar por encima de la ranilla o sencillamente va a quedar muy por fuera y va a sobrepasar el 1/4 de pulgada que se aceptó por Fedequinas y la junta directiva como tal de Fedequinas en compañía de la Asociación Colombiana de Herradores. Entonces ese es el parámetro principal para evaluar esta modificación y como tal el parámetro técnico. No necesita qué tan amplio debe ser, dependiendo del tamaño del casco, qué herradura va a utilizar, porque no es lo mismo fabricar una herradura para un caballo de paso fino, que puede estar en una talla 25-26 lancero, a un caballo de trote y galope que puede estar en una talla entre 28-29 o un 2x0 libero, ¿sí? O quizás un 30 montaña. Entonces, cuando se están fabricando las herraduras, es muy importante tener esas dimensiones. De lo contrario, va a tener que quitar mucho material. ¿En qué tipo de caballo se puede usar esta modificación? ¿En qué casos utilizamos estas herraduras? En un plano medio de nuestro caballo, tenemos múltiples desbalances lateromediales. Ya explicamos los desbalances anteroposteriores y cómo cómo se pueden ver beneficiados los caballos en las modificaciones de nuestras pinzas. Ahora vamos a mirar los desbalances lateromediales y cómo podemos ayudar a estos caballos, que sea por conformación o sea porque fue adquirido, tienen un desbalance lateromedial. ¿Cómo podemos ayudarlos mediante esta modificación de soporte lateral o soporte medial? Entonces, cuando evaluamos las estructuras del casco y del dedo, vemos que normalmente encontramos asimetrías. En este ejemplo es una pata, es una pata de un caballo relativamente pequeño, y encontramos una asimetría de lateral y medial. Entonces, si lo vemos en esta manera, encontramos que esta región es lateral y esta región es medial. Como tal, es un casco que, al no ser un casco simétrico, tenemos un casco asimétrico. En el momento en que esté trabajando muchos caballos no lo van a necesitar porque no presentan incomodidad, están bien, y estas modificaciones son opcionales. Es cuando necesitamos coger del arte de herrar, del arte de la forja, tratar de estabilizar ciertos desbalances y tratar de mejorar ciertas incomodidades que está presentando el caballo. Si no lo presenta, no hay ningún problema, pero cuando lo está presentando, entonces podemos dar uso de esta modificación. Entonces, en estas modificaciones que vemos acá muy tácitamente de este casco que está asimétrico, también podemos utilizar herraduras asimétricas. Este caso es una herradura contraria, sería de esta manera, sería una herradura asimétrica, ¿sí? Obviamente esta herradura es muy grande para este casco, pero se fabricó con un tamaño diferente. Entonces, como es un casco asimétrico, podemos manejar esta herradura asimétrica. ¿Qué finalidad tiene? Que la región lateral, en este caso, que la región lateral que está tan distorsionado y tan amplio, en comparación con la región medial, que es un poco más recto, esto normalmente tiene una conformación de toe out, esto es una patica derecha. Entonces, si lo vemos de esta manera, en estación, quiere decir que probablemente esta pata puede estar dirigiéndose en un plano medio hacia lateral. Su corvejón también va a estar un poco más cerrado, y en el momento de trabajar, estos caballos van a estar haciendo un pequeño movimiento de los tarsos. Este movimiento va a hacer que el desgaste que va a tener la articulación del tarso va a ser un poco a mayor velocidad, al igual que las articulaciones distales, tanto interfalángica distal, proximal y metatarsofalangiana. Entonces, esta herradura nos permite, con un buen recorte, obviamente todo esto debe ir acompañado de un buen recorte, nos va a permitir
en lo posible tratar de estabilizar tanto esos movimientos que está teniendo como dar un mejor balance. Esta herradura trabaja principalmente en terreno blando y un terreno deformable que también le permita al caballo tener una dinámica de hundimiento por el lado medial, que pueda hundirse un poco, y por el lado lateral, que no lo va a permitir. Eso hace una estabilización articular desde la articulación interfalágica distal hasta mi articulación del tarso como tal, el tarso o el corvejón en general. No quiere decir que al utilizar esta herradura el tarso ya no va a perder el movimiento del todo, no, eso no lo va a hacer, pero sí va a darle un mejor soporte a ese tarso, a esa articulación que es tan grande y tan delicada en nuestro caballo criollo colombiano, principalmente en los diagonales. Nos va a permitir estabilizar esos movimientos que está teniendo de mayor manera o exageración, principalmente en los círculos cerrados. Pero debe ser trabajado en terrenos deformables, no en terrenos tan blandos, pero sí un terreno que se deforme y que permita que esta herradura haga una acción muy buena y como tal pueda estabilizar estos movimientos. Jorge, ¿cuál es el proceso ideal para estas modificaciones? ¿Forjar la herradura desde cero o modificar la herradura ya fabricada? Valentina, una excelente pregunta. Si usted tiene la habilidad de fabricar las herraduras y que cumplan con los requerimientos técnicos que se exigen para sacar a la pista del caballo criollo colombiano, yo como forjador y como amante de la forja lo hago. Que lo hagan todos los caballos, no, pero en ciertos casos que amerite que mi modificación sea mucho más viable, forjada, que arreglar una herradura de fábrica, lo haría. Sería, desde mi parte como forjador, haría que fabricaría la modificación. De hecho, la mayoría de mis pacientes o de los clientes que yo tengo que en realidad requieren de una modificación para que pueda tener un mejor desplazamiento, prefiero forjarlo porque sé que voy a castigar un poco mi herradura de fábrica al hacer ciertas modificaciones. Pero como tal, las modificaciones de mi pinza las puedo manejar en herradura de fábrica divinamente, no hay ningún problema, a no ser que usted quisiera tener un poco más de material en la región de la pinza. ¿Por qué? Quizás porque tiene una suela muy delgada y necesite un poco más de protección, entonces yo puedo forjar una herradura que tenga una mayor amplitud de tabla en la pinza y con eso secundariamente puedo colaborarle también a este caballo que tiene ligera sensibilidad. Ahora, si en un miembro pélvico necesito... Es un miembro pélvico que tiene una cierta conformación y que yo creo que esta herradura me va a permitir estabilizar problemas y que una herradura convencional, como por ejemplo una herradura lancero, no por ser mala, sino porque su tabla es un poco delgada y no me va a permitir dar la amplitud necesaria que necesito, me voy con una herradura forjada. A no ser que tenga una líbero o otro tipo de herraduras diferentes. Lo mismo pasa con la herradura montaña. La herradura montaña es una herradura que brinda una buena funcionalidad, un buen servicio, pero para hacer ciertas modificaciones no me lo va a permitir, porque su tabla no cumple con ciertos requerimientos para poder tener estas amplitudes. ¿Se pueden usar los tres tipos de modificaciones en un mismo caballo? Sí, puedo utilizar los tres tipos de modificaciones en un mismo caballo. Voy a poner un ejemplo. Un caballo de diagonal que en sus manos tenga un eje palmar muy bajo. El ángulo de mi casco en las manos es muy bajo. Mi pinza es muy desplazada, ¿sí? Entonces yo puedo manejar un buen rolling de las manos con la rodilla ligeramente retrasada, recorto bien el casco y hago un rolling en las manos. Primera modificación. Ahora bien, en los miembros pélvicos tengo una conformación que es un poco izquierdo, un toe out, un poco izquierdo, mi corvejón también es un poco junto y el caballo está presentando cierta incomodidad, sea porque algunos ligamentos
colaterales mediales o colateral lateral estén molestando, o también la región del tarso esté molestando, puedo manejar esta herradura asimétrica. Y cuando lo veo mecánicamente trabajar, el caballo está, su mecánica normal, cuando lo reúnen del todo, pisan la pinza. No quiere decir que esté presentando una incomodidad como tal, porque hay que evaluar muy bien eso. Pero como yo sé que está desgastando exageradamente la herradura en la región de la pinza, en los miembros pélvicos, y me está teniendo ciertas inflamaciones en la región de mi cuartilla, entonces yo puedo estabilizar un poco y puedo liberar cierta carga de esta región haciendo también un rocker toe en la pinza de mis miembros pélvicos. Entonces en el miembro pélvico puedo tener una herradura simétrica y un rocker toe. Lo puedo hacer. Al igual que yo puedo tener en una mano, puedo hacer el rolling toe y puedo hacer un soporte lateral o un soporte medial, sea por la simetría que presente la mano. O también puedo tener un rocker toe con mi soporte lateral o soporte medial. ¿Puede esta modificación enmascarar u ocultar alguna patología física? Esa pregunta es muy buena, Valentina, porque en realidad nosotros como tal estamos trabajando sobre la consecuencia, no sobre la causa. Todo lo que pase en el caballo en general, conformacionalmente, por entrenamiento, por ejercicio, por manera de desplazarse, de ejecutar su andar, todo lo va a recibir, todas las consecuencias las va a recibir principalmente es el casco. Entonces, casi como tal, nosotros estamos trabajando sobre las consecuencias y no sobre la causa. Las causas probablemente una conformación que ningún caballo es perfecto, pero hasta cierto punto es tolerable porque el caballo no va a permitir tampoco desplazarse de esa manera. Entonces, si tiene una conformación que en realidad tenga una desviación mala y que sea en cualquier articulación, tanto en manos como en patas, por más modificación que yo le haga a ese caballo, el caballo no se va a desplazar bien y no va a poder permitir ejecutar su andar. Entonces es un caballo que va a permanecer infiltrado constantemente y ni con eso muchas veces va a poder salir a la pista, porque el caballo siempre va a presentar incomodidad. Entonces él mismo, el principal filtro de eso es el mismo caballo. No va a poder centrar el caballo, no va a poder dar un buen rendimiento y mucho menos en un nivel tan alto como el que estamos en este momento compitiendo. Entonces las modificaciones como tal es darle un equilibrio a las estructuras que están recibiendo ciertas presiones, ciertas fuerzas, ciertas palancas para tratar de equilibrar. Pero estas como tal no van a permitir que una conformación exageradamente mala pueda salir. No con ni en ningún material, ni la modificación que sea lo va a permitir. Entonces, para dejar claro ese concepto, nosotros no vamos a habilitar caballos con modificación. Las modificaciones no van a habilitar un caballo que pueda salir a la pista y que como tal promovamos nosotros o estemos promoviendo que las malas conformaciones estén saliendo a la pista. Aclaradas las dudas y la parte técnica de estas modificaciones, pasemos a la práctica. Si eres herrero, montador, propietario o aficionado, este espacio es para ustedes. Forja y fabricación de una herradura y las 3 modificaciones permitidas en el reglamento 2024. Vamos a tomar las medidas base para la fabricación de una herradura, teniendo en cuenta las 3 modificaciones que están ya avaladas por Fede Quinas: rocker toe, rolling toe y herradura asimétrica, soporte lateral o soporte medial. Hay una medida estándar, tanto para mano como para pata. Puede variar un poco dependiendo el grosor del material y el tamaño del casco. En este caso, como son cascos del caballo criollo, son tallas que estamos manejando desde las 9 pulgadas y media hasta las 11 pulgadas y media aproximadamente. Puede oscilar en esos rangos. Entonces, como medida estándar, vamos a tomar 2 pulgadas, medida estándar como tal, siempre lo vamos a tomar, a no ser que tengamos un casco un poco más pequeño y podemos tomar 1,5 pulgadas. En este caso, vamos a tomar 2 pulgadas y en la parte más ancha del casco. En la parte más ancha del casco nos está dando 5 pulgadas y media. Estas 5 pulgadas y media la vamos a poner en la pinza
y nos vamos a trasladar al talón lateral, que normalmente es el talón que tenemos un poquito más largo en cuestión de mapeo del casco. En este caso nos va a dar 9 pulgadas 3/4 y si no la vamos a dejar tan justa, unas 10 pulgadas, ¿correcto? Este es aproximadamente el largo para una herradura normal, estampada o acanalada normal. Si van a remeter en la pinza, podemos cortar 1/4 o 3/8 más. Esto mismo lo vas a remeter en la pinza y para poder, digamos, en este caso, acanalar y tengamos un formato un poco mejor de la herradura. Como primer paso, vamos a elegir la platina o el material con el cual vamos a trabajar, dependiendo tamaño del casco y dependiendo la modificación que vayamos a hacer. Entonces, en este caso, vamos a hacer una herradura de mano básica, una estampada, otra acanalada y vamos a hacer una herradura de pata acanalada para el soporte lateral. Esta platina que tenemos tiene un anchor de 3/4 por 5/16, que equivale a 8 milímetros, que es la herradura normalmente estándar que se vende en Colombia y que de Fedequinas avala para manejar en nuestro caballo criollo colombiano. Para la demostración vamos a tomar medidas de 11 pulgadas y nos disponemos a hacer el proceso de la fabricación o el forjado de la herradura. Esto es una fragua de carbón que nos permite trabajar un poco más eficiente en la forja. Ya tenemos temperatura y tenemos el material cortado. Como primera medida voy a darle calor a todo el centro de la platina. Voy a remeter solo 1/4, máximo 3/8 para dejarle un mayor espesor para evitar sobredesgaste y para que las modificaciones que voy a hacer en la pinza queden un poco mejor hechas, porque siempre van a gastar material. En las herraduras convencionales o las Kexu es lo más difícil que hay cuando se van a modificar, porque en la parte de la pinza no tiene mucho grosor y tampoco tiene mucho anchor, entonces hay que tener mucho cuidado en la modificación. Ya tengo temperatura. Sí, lo mismo. Voy a enfriar los dos extremos. Todavía no he puesto medidas. Los dos extremos. Y vamos a remeter material. Nos cercioramos en la medida. Ok. Ya estamos en la medida. La mitad de la herradura. La mitad de la herradura. Como punto de referencia, y sea mano derecha o mano izquierda, no importa, lo importante es saber qué mano vamos a fabricar. Ya remetimos el material que necesitamos, ahora vamos a hacer el toe bend. El toe bend o el doblez de la pinza es muy importante para definir tanto para mano como para pata. Vamos a hacer un toe bend para mano en este caso. Y este toe bend o este doblez de mi pinza debe ser idéntico al de mi casco. Por eso cuando yo estoy recortando el casco, en ese momento yo estoy forjando. Vamos a devolver un poco la presión de suela que se genera
al hacer la curvatura, vamos a limpiar un poco. Ok. Sí, tenemos un toe bend ya definido. Esta herradura va a ser una herradura de mano estampada sencilla con rocker toe. Pero el rocker toe en este caso va a ser lo último. Como estoy fabricando mi herradura, yo puedo poner mis estampas donde yo quiera. El rocker toe no puede abarcar más de esta zona. 50% y 50%. Es la mitad de mi tabla. Entonces, si yo tengo un buen casco, pero en este caso, el casco tiene una distorsión en mi pinza, ya con el recorte que hiciste, no lo pude llevar a balance, entonces en mi cabeza digo, quizás en este casco voy a requerir una modificación. Por elección puedo hacer un rocker toe. Entonces yo prefiero forjar una herradura para poner buen material y que mi rocker toe sea no muy grande, pero que sea muy funcional, y va dependiendo del grosor de mi muralla. Entonces, si tengo buen grosor de muralla, voy a poder hacer un buen rocker toe, y mi inicio de estampas lo voy a hacer un poco más abajo para que no me interfiera. Este va a ser mi punto de partida de mis estampas, porque en una herradura tradicional o un ketshu, estas estampas están ubicadas un poco más arriba. Entonces cuando va a hacer el rocker toe, a veces las puedo dañar. ¿Listo? Tenemos la rama lateral, perdón, vamos a forjar el talón. Lo podemos hacer en el cuerno o lo podemos hacer en la tabla. Lo importante es que definamos muy bien qué tipo de talón estás haciendo, si es un talón lateral o es un talón medial, porque cambia. Ellos cambian. Okay. Estamos definiendo. Y la idea de que mi talón es que me quede centrado en la mitad de la tabla. ¿Listo? Porque eso va a influir en el ajuste que voy a hacer en el casco. Ya tengo mi talón y voy a hacer mi rama lateral. Voy a doblar la rama. Voy a doblar la rama más o menos al formato que tiene mi casco. En esta temperatura, como es una herradura estampada, puedo estampar. Este último clavo hay que tener cuidado tanto en la ubicación de mi tabla como qué tan atrás va a quedar. La ventaja cuando yo estoy forjando es que yo puedo ubicar los clavos donde yo los necesite. En este caso estamos poniendo unos clavos de cabeza E, aproximadamente para un E3. Hay diferentes tipos de cabezas de clavos. Viene cabeza tipo E, cabeza tipo CH y cabeza tipo race o regular. Ya les voy a mostrar los diferentes
tipos de cabeza y existen los diferentes tipos de cabeza para los ajustes que traen las cerraduras. Entonces en este caso utilicé un estampador E, un estampado sencillo y un punzón que debe estar calibrado a mi estampador. Y mis estampas, la ubicación de mis estampas también es importante saber dónde las vamos a hacer, porque dependiendo del tipo de casco, el grosor de la muralla, asimismo voy a hacer mis estampas. Diferentes cabezas de clavos. En esta estampa E, siempre las herramientas son específicas para lo que vayamos a necesitar. En este caso, digamos, esto es una estampa E, si vamos a meter un clavo CH, de una cabeza CH o un cuerpo CH, probablemente tanto no va a dar ajuste en la cabeza, ¿sí? Debe quedar a nivel de la tabla, como también el ajuste completo. A diferencia de un clavo E, mucho más firme y un mejor ajuste. Ahora vamos a hacer la rama medial. Nuevamente hacemos nuestro talón. En este caso, como es un talón medial, lo podemos dejar un poco más pincelado o un poco más agudo, para que nos dé un poquito de ajuste, un poco mejor de ajuste en la región medial. No es mucho tampoco, a no ser que no quieras, que necesites también una buena cantidad de material en ese talón medial, porque lo tengamos muy colapsado, porque se fracturó o porque solo queremos tener un apoyo similar. ¿Ya? Un talón un poco más delgado. Ahora vamos a doblar la rama medial. De igual manera ya tengo mi primera marca. Ahora nos vamos para mi tercer clavo. Cuando aparezcan estas marcas en la parte de atrás de la herradura es porque está listo para romper con el punzón. No se pasen de ahí porque pueden dañar la herramienta. El sonido también es un indicativo de que ya llegó al yunque. Entonces no es bueno seguir golpeando porque va a dañar el estampador. Ya tenemos la herradura lista para hacer nuestra modificación. Ahora, cuando estén forjando, tengan mucho cuidado cuando van a hacer el rocker toe por la presión de suela. Entonces, antes de sacar el rocker toe, vamos a sacar la presión de suela. No necesita que la herradura esté
muy caliente, porque va a distorsionar mucho la pinza. Cuando ya tengo acá el rocker toe, la presión de suela lista, ahora nos vamos a disponer a hacer el rocker toe. La modificación del rocker toe. En nuestra parte recta y que esté más lisa de nuestro yunque, vamos a poner nuestra pinza nos va a dar una pequeña elevación de nuestra pinza, y con esta modificación lo que más hay que tener cuidado es con nuestra presión de suela, porque es una de las modificaciones que más presión de suela va a tener por la manera de fabricar. Y otro punto a tener en cuenta es que nuestra herradura esté plana, porque también es una de las modificaciones que es más difícil de dejar plana nuestra herradura. Nos cercioramos de que esté plana. Un poco acá. Okay. Ahora vamos a evaluar la modificación. Nuestra mitad de la tabla la tenemos en una proporción de 50%, 50%, ¿sí? Y en nuestra vista solear no sobrepasa el 50%, es como debería quedar, porque en este caso, en esta región, es donde ya va a estar la suela. Y esta porción es la que va a hacer contacto con la muralla. Ahora, si esta porción que levantamos del rocker toe está muy trasero, entonces cuando vas a ajustar la herradura, que el casco tiene esta misma forma en la pinza, pues va a quedar haciendo presión de suela, y es una patología muy frecuente, principalmente en los miembros pélvicos, cuando hacen rocker toe o lo que le llaman falseos muy grandes. Entonces van a tener presión de suela en esta región. ¿Okay? Tenemos un cambio de dirección. Debe permanecer el mismo grosor de nuestra pinza al mismo grosor de toda nuestra tabla. No debe sobrepasar la mitad de nuestra tabla, es un máximo. Usted puede hacer menos, claro que lo puede hacer, pero no más que esto. Al igual que en la parte solear. ¿Listo? Esos son los puntos más importantes. Ahora, el ajuste de esta herradura en nuestro casco lo podemos hacer en caliente o también lo podemos hacer en frío con la ayuda de la escofina. Tengan mucho cuidado cuando estén ajustando, porque primero tienen que ajustar la pinza para que el talón no vaya a quemar y quemar y quemar, y entonces la herradura le va a quedar pequeña. Recuerden el ajuste que tiene que tener de expansión tanto en la región palmar como en la región plantar, y su expansión caudal y su expansión lateral o medial. Vamos a maquillar un poco esta, solo un poco. La siguiente modificación es un rolling toe. En este caso ya tenemos el toe bend marcada la rama lateral, y acá en este caso sí vamos a hacer inmediatamente la modificación. Vamos a poner el martillo un poco inclinado en todo nuestro toe bend o nuestra pinza, nuestro doblez de pinza, que no vaya a sobrepasar la mitad de nuestra tabla ni nuestro toe bend. Cuando estén sacando esta modificación, siempre les toca venir nuevamente al cuerno para devolver el material que está pasando o que está sacando. Cuidado con nuestra presión de suela. Por eso es importante hacer esta modificación de primeras
cuando estemos haciendo la herradura, porque cuando la sacamos después de tener lista la herradura, se nos va a deformar mucho nuestro toe bend, y eso cuando vamos a ajustarlo nos va a presentar un poco de dificultad. Algunos muchachos lo pueden hacer con esmeril o con pulidora, pero van a debilitar nuestro la pinza de la herradura en una herradura tradicional o una herradura quechua. En este caso la vamos a hacer acanalada. Vamos a marcar nuestro inicio del canal. Influye también de la misma manera qué tan grueso está nuestra muralla y qué tan inclinado nuestro casco. Solo lo vamos a marcar y vamos a calentar un poco más nuestra rama. En esta temperatura podemos aprovechar hacer un hemi, que es un pequeño doblez en esta porción, porque cuando yo haga el canal, esta parte se me va a distorsionar. Entonces meto esa porción para que cuando yo haga el acanalado salga y me quede en el punto donde lo necesito. Caliente, entonces vamos a acanalar suave, solamente para ganar profundidad, mientras ella va enfriándose. El canal va también acorde a qué tipo de clavo voy a utilizar. Si voy a utilizar una cabeza E o una cabeza regular. En este caso voy a utilizar un clavo CH. Tengo la ubicación. Salen los 3 puntos. Rectifico un poco. Y utilizo mi punzón. Cuando voy a utilizar mi punzón, de acorde cómo está mi muralla o qué inclinación tiene mi muralla, de esa misma manera yo puedo inclinar mi punzón. Normalmente para los miembros torácicos, o sea las manos, en la región de la pinza, la muralla está normalmente es inclinada, en un ángulo normal de un casco está inclinada. Entonces yo puedo modificar la inclinación de mis clavos y la ubicación con este punzón. Entonces cuando voy a romper le doy diferente tipo de inclinación a mis clavos, mayor o menor. Normalmente el primer clavo tiene una mayor inclinación y el último clavo tiene una menor inclinación, casi que a 90 grados, que corresponderá con la parte más ancha del casco, que es normalmente donde tengo las paredes un poco más inclinadas. La siguiente modificación es el soporte lateral. Vamos a empezar a arremeter un extremo de la platina, que va a ser nuestro soporte. ¿Qué tanto va a ser el soporte? Lo que nosotros necesitemos, pero que técnicamente no sobrepase
la regla que aceptó el Comité de Fe de Quinas, y es que por fuera del casco, ahora les voy a mostrar un ejemplo, no puede sobrepasar más de 1/4 de pulgada hacia la expansión lateral o en su defecto medial. Entonces, para fabricar esa modificación, yo tengo que remeter material para que después lo pueda sacar de acá y me dé la expansión que necesito. Más adelante vamos a explicar las funciones mecánicas y funcionales, valga la redundancia, de cada modificación. Yo corté 3/8, 11 3/8 y remetí los 3/8. ¿Okay? Ahora, si yo quiero, como esto va a ser un miembro pélvico, puedo remeter en la pinza para dejar ligeramente un poco más grueso y así evitar el sobredesgaste, al igual que va a ir acanalada. Acostúmbrense siempre que vayan a fabricar herraduras, remeter en la pinza. Muy importante. Primero porque va a dar un mejor ajuste de nuestra pinza y va a permitir tener un mejor formato. Un mucho mejor formato, sea para lo que usted necesite, si va a poner una herradura sin ninguna modificación, o sea porque va a poner una pestaña, o sea porque usted va a poner lo que necesite o nada. Es decir, es muy importante que se acostumbren a remeter material. Los laterales, en este punto, en el extremo donde remetieron, pueden inmediatamente hacer el talón. Es mucho más fácil hacer este talón cuando lo tienen sin haber hecho el toe bend, pero el de soporte lateral. Este talón es un tipo de talón que se llama reverse check o un talón inverso, que me va a permitir maximizar, mi expansión y mi soporte. En este punto lo tengo de esta manera y ya tengo mi talón lateral hecho. El medial lo vamos a hacer normal. En este paso vamos a hacer el toe bend de pata. Es un poco más agudo mi doblez. Ya no va a ser tan redondo. Nuevamente quitamos la presión de suela. Okay. Y en este punto vamos a marcar
nuestro inicio del canal. ¿Listo? Nuevamente. Vamos a iniciar por la rama lateral. El doblez de la rama lateral. Y vamos a marcar nuestro canal. En resumen, la herrería en los caballos es una parte esencial del cuidado equino. Asegura la salud y el bienestar de nuestros caballos, mejora su rendimiento y previene lesiones. Gracias por acompañarnos en este programa y esperamos que hayan encontrado esta información útil y esclarecedora. Yo soy Valentina Cano y esto es Fedequinas TV.